La clase de hoy corresponde a series infinitas, que es lo que vamos a trabajar para esta cuarta unidad. Este tema tiene como contenido la definición de las series infinitas, las propiedades de las series infinitas, los criterios a aplicar para resolver si una serie es convergente o divergente, qué criterios se aplican para las series de términos positivos y qué criterios se aplican para las series de términos alternados. Como primero, lo que es la definición de una serie infinita. Esta es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Si nosotros tenemos una sucesión a su n y sumamos todos los términos que componen esa sucesión, que van cuando n es igual a 1 hasta n igual a infinito, y si esa suma existe, se dice que esa serie converge. Si esa suma no existe, se dice que esa serie diverge. En particular nos interesa averiguar si la serie converge o diverge. Y no, en algunos casos no se puede hallar la suma, pero se puede demostrar que esa suma existe, aunque no pueda hallar cuál es el valor numérico de la suma. El demostrar que la suma existe me permite considerar que la serie converge. Si la suma, por el contrario, se demuestra que no existe, la serie diverge. Como número 2, las propiedades. Tenemos tres propiedades básicas de las series. La propiedad de la constante, que tiene que ver con las propiedades específicas de lo que es la sumatoria como tal, que dice que cualquier constante que esté multiplicando a la serie puede salir de la sumatoria y entonces yo puedo trabajar solo con la parte variable y al final el resultado multiplicarlo por la constante y eso no me va a alterar si el resultado converge o diverge. La de la suma o la diferencia, que me indica que si yo tengo una suma o una diferencia de dos series, puedo separarlas para trabajarlas independientemente, con las condiciones de que si las dos convergen, la suma converge. Si una converge y la otra diverge, la suma diverge. Pero si las dos divergen, no proporciona información. Entonces no puedo separar justamente esa suma o esa diferencia. Y la tercera propiedad habla de que si dos series positivas difieren en sus k primeros términos, es decir, en un número finito de términos, 1, 2, 3, 5, 10 términos iniciales, entonces ambas series convergen o divergen simultáneamente. Esto me permite resolver algunas series que tienen problemas en sus datos iniciales, comparándolas con aquellas que no poseen esos términos iniciales. Como número 3, los criterios. En el material que se encuentra en aula virtual está un resumen que el documento se llama series, donde están los criterios con los cuales se van a trabajar las series. Estos criterios, unos son más sencillos que otros y me permiten trabajar las series en función de la forma en que tienen estas. Entonces, lo primero que tenemos son el criterio del término enésimo, que solamente demuestra divergencia, por eso este criterio también es conocido como el criterio de la divergencia, ya que si el límite de el término enésimo de la serie es diferente de 0, la serie diverge. Este criterio nos sirve para demostrar convergencia. La serie geométrica, que es una serie que se caracteriza por tener una razón elevada a la potencia enésima y el resultado de esa razón, de esa R, me va a indicar si la serie converge o diverge. Además, este criterio me permite hallar la suma. Si la razón es menor que 1, la serie converge. Si la razón es mayor o igual a 1, la serie diverge. Tenemos la serie telescópica, que se comporta como la diferencia de b sub n menos b sub n más 1, y en este caso solo me permite demostrar la convergencia cuando el límite de n tiende a infinito de b sub n es igual
a un número cualquiera y su suma es igual a B sub 1 menos L. Este criterio en particular no sirve para demostrar divergencia. En el caso de las P-series, que es de la forma 1 sobre n a la P, donde P es una constante que pertenece a los números reales positivos, si esa P es mayor que 1, la serie converge. Si P es menor o igual a 1, la serie diverge. Las series alternadas, que tienen por forma sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por a sub n, donde la clave para identificar que es una serie alternada es el menos 1 a la n menos 1, que ocurre que un término es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, el siguiente es negativo, y por eso se conoce como series alternadas, porque alterna sus signos. Este criterio solo me demuestra convergencia si se cumplen dos condiciones. Primero, que a sub n más 1 sea menor o a lo sumo igual que a sub n, es decir, que sea decreciente, y que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sea igual a 0. Si se cumplen las dos condiciones, la serie converge. Si se cumple solo una, no proporciona información y permite hallar el resto. Los siguientes criterios son el de la integral, que es muy claro en indicar que solo puedo aplicarlo si la puedo hacer equivalente a una función continua, positiva y decreciente. Es decir, que solo es válido para series que sean positivas y que se pueda demostrar que son continuas y decrecientes en el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Si yo puedo hallar la relación entre a sub n y una función que sea continua, positiva y decreciente, puedo hallar la integral desde 1 hasta infinito de f de x. Si esa integral existe, converge, y si esa integral no existe, diverge. Es importante aclarar que esta integral, como tiene un límite infinito, es justamente una integral impropia. Entonces hay que trabajarla como integral impropia que corresponde. Y se puede hallar el resto. En el caso del criterio de la raíz, se puede trabajar o se busca trabajar aquellas series que tienen una raíz enésima, porque el criterio toma como fórmula el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de el término enésimo de la serie. Si este valor es menor que 1, la serie converge, y si es mayor que 1, la serie diverge. Para que este criterio se pueda aplicar, es conveniente que tengan una potencia enésima para simplificar las raíces y trabajar lo más sencillo posible. Es muy importante destacar que este criterio no concluye nada si ese valor me da igual a 1, es decir, no sirve cuando el valor es igual a 1. Igual aplica en el criterio del cociente, donde la serie se compara consigo misma, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Si es menor que 1, converge; si es mayor que 1, diverge; y si es igual a 1, no concluye nada. Tenemos las comparaciones, tanto la directa como la en el límite, que son válidas solo para las series de términos positivos, y en el caso de la comparación directa se hace comparando con una serie conocida que puede ser convergente o divergente. Las comparaciones me indican si yo comparo con una convergente, solo puedo demostrar convergencia. Y si comparo con una divergente, solo puedo demostrar divergencia. La clave está en elegir adecuadamente con quién se va a comparar. En el caso de la comparación directa, si a sub n, que es la desconocida, es menor que b sub n, converge. Y en el caso de que la vaya a comparar con una divergente, la desconocida tiene que ser mayor que la conocida. Para la comparación en el límite, simplemente se compara la serie desconocida con la conocida, y si me da cualquier valor finito, es decir, un número que pertenece a los reales, esta serie va a ser convergente si la que la estoy comparando converge,
o divergente si con la que la estoy comparando diverge. Estos criterios en particular los vamos a ver a través de los ejemplos. Tenemos entonces que para las series de términos positivos se aplican 8 criterios. El primero de ellos, el término enésimo. La serie geométrica solo son series positivas. La serie P solo es de términos positivos. Y el criterio de la integral. El de la serie P, el de la integral y de la geométrica solo aplica para las series de términos positivos. Y tenemos a su vez el criterio de la raíz y el criterio del cociente, que pueden ser aplicados para series de términos positivos y series de términos alternantes. Y las comparaciones directas y en el límite, que solo pueden ser aplicadas a series de términos positivos. Vamos a trabajar entonces unos ejemplos de series de términos positivos. Podemos ver aquí una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 5 sobre 8 a la n más 1 sobre n cuadrado, que vamos a aplicarle la propiedad de la suma y la vamos a separar en dos series para trabajar cada una de ellas por separado y resolverlas más fácilmente. Entonces, la primera serie, que es la de la izquierda, 5 sobre 8 a la n. Le vamos a aplicar la propiedad de la constante, agarramos el 5 que está multiplicando, lo sacamos y trabajamos entonces el 1 sobre 8 a la n. Como 1 a la n es lo mismo que 1, agrupamos 1/8 a la n para poder decir que se trata de una serie geométrica, ya que la serie geométrica exige que la razón completa esté elevada a la n. Este 1/8 de la razón que nos da, si el criterio indica, en el caso de las series geométricas, que si la razón es menor que 1 converge y si es mayor o igual a 1 diverge. Vemos que 1/8 es menor que 1, por lo tanto converge. Ya resolvimos la primera parte de la serie. Vamos con la segunda parte, que dice 1 sobre n al cuadrado. La serie 1 sobre n al cuadrado es una p-serie. Si nosotros estudiamos los criterios y vemos que las p-series van a ser divergentes cuando p está entre 0 y 1, y convergentes cuando p es mayor que 1. Como en este caso p es mayor que 1 porque p es igual a 2, esta p-serie converge. Tenemos entonces que si la primera de las series converge y la segunda converge, la suma de esas series va a ser convergente por la propiedad de la suma que iniciamos el trabajo. Tenemos como segundo ejemplo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos e sobre n. Aquí volvemos a aplicar la propiedad de la constante y sacamos esa constante, que de paso es negativa, de la sumatoria, y nos convertimos entonces a sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Esta serie ya es una serie positiva. Y no solo es una serie positiva, sino que además es una p-serie con p igual a 1, porque la potencia que tiene la n es igual a 1. Es decir, que es divergente. Esta serie en particular, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, se conoce como la serie armónica y es una de las series que nosotros llamamos series conocidas y usamos mucho como patrón de comparación para obtener resultados de otras series. Tenemos el criterio de la integral, que lo vamos a aplicar a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n sobre 1 más n al cubo, todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a aplicar este criterio a esta serie? Porque no se nos parece a ninguna de las series que hemos trabajado hasta ahora. No puedo separar un denominador para aplicar la propiedad de la suma, porque yo puedo separar numeradores más no denominadores. Y entonces nos convendría utilizar el criterio de la integral. Este criterio se recomienda aplicarlo cuando lo que nos quede sea una integral que sea fácil de resolver. En este caso tenemos un polinomio que realmente es un monomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Es una
división de polinomios y podemos trabajar fácilmente si esta fracción pues es fácil de resolver como integral. Antes de iniciar el proceso de trabajo debemos demostrar que es continua, positiva y decreciente. ¿Cómo se demuestra continuidad? Recordemos que se demuestra verificando los puntos de discontinuidad, que en este caso los hay, pero no en el intervalo desde 1 hasta infinito. Y entonces, para ver esos puntos de continuidad, vamos a graficar entre 1 y infinito. Aquí podemos apreciar la gráfica, incluso está desde 0, pero me interesa el intervalo desde 1 hasta infinito. Vemos que la curva no tiene ninguna asíntota vertical, es decir, no tiene ningún hueco tampoco, por lo tanto es continua. Además podemos apreciar por la ecuación que ella es positiva, aquí también lo podemos ver, todos sus valores están sobre el eje de las X, es decir, es positiva. Y para demostrar que decrece, que aquí podemos apreciarlo gráficamente, pero es importante demostrarlo, hallamos la primera derivada. Si la primera derivada para los valores en el intervalo es menor que 0, se demuestra por criterio de la primera derivada que decrece. Entonces, demostrado que es continua, positiva y decreciente, podemos proceder a calcular la integral desde 1 hasta infinito de la función equivalente. Fíjese que ya no trabajo con n, sino con la variable x, de x sobre 1 más x al cubo, todo esto elevado al cuadrado por el de x. Como esto es una integral, como en un límite infinito, se convierte en una integral impropia con el límite cuando a tiende a infinito desde 1 hasta a de la función. Para hallar esta integral, pues se resuelve utilizando las técnicas de integración que hemos visto a lo largo de la materia y se obtiene como resultado 0,11. Si decía el criterio de la integral que si este valor existe, la serie converge. Si me da que un valor es infinito o menos infinito, pues la serie será divergente. Como este valor me da finito, 0,11, quiere decir que esta serie converge usando el criterio de la integral. Tenemos ahora la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de e a la n menos 1 sobre 2n factorial. Es muy común que nos aparezcan series donde aparecen factoriales y los criterios que hemos visto hasta ahora, es decir, el criterio de la serie geométrica, de la serie P o de la integral, no me permiten resolver factoriales, ¿ok? Entonces utilizamos el criterio del cociente. Entonces, siempre que veamos factoriales, nos metemos por el criterio del cociente. ¿Qué dice el criterio del cociente? Que yo comparo la serie consigo misma, es decir, coloco exactamente igual el término enésimo en el denominador y en el numerador voy a colocar la serie sumándole 1 a la n en cada una de las veces que aparece n. Es decir, que aquí dice n menos 1, e a la n menos 1. Si yo a esta n le sumo 1, pues me quedaría n menos 1 más 1. En el caso del factorial 2n, 2n más 1. Este n más 1 se va a ver afectado por este 2 y por eso cuando yo descomponga el factorial me va a quedar 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Pero primero, para ello vamos a aplicar la doble C para que me quede solo más fácil de trabajar el límite. Entonces, al aplicar la doble C en el numerador queda e a la n por 2 a la n factorial. Y en el denominador queda e a la n menos 1, que está separado de una vez, e a la n por e a la menos 1, por el 2 a la n factorial desglosado para poder simplificar el 2 a la n con el 2 a la n factorial. Recordemos que para descomponer un factorial siempre se va de mayor a menor. 2n más 1, que se convierte en 2n más 2 factorial, 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Me permite entonces simplificar el e a la n, simplificar el 2 a la n factorial y me quedaría e a la menos 1 por 2 a la n más 2 por 2 a la n más 1.
E a la menos 1, como es una potencia negativa, pasa al numerador con valor e. Y 2 a la n más 2 por 2 a la n más 1 se multiplican y me queda el polinomio 4 a la n cuadrado más 6n más 2. Este límite es el límite de una constante entre infinito y me da 0. Como es menor que 1, por criterio del cociente, la serie converge. El siguiente ejemplo, que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n cuadrado sobre 4n cuadrado menos 7n más 1, todo esto elevado a la n, vamos a aplicar el criterio de la raíz porque justamente tiene una potencia enésima. ¿Qué dice el criterio? Que tomo la raíz de n y todo esto va dentro, el término enésimo va dentro de la raíz y el valor absoluto. Como son series de términos positivos, estos valores absolutos pues en este momento no me van a afectar. Ya ahorita en las alternantes veremos cómo afecta. Y simplificamos la raíz enésima con la n. Una vez obtenemos esto, me va a quedar solo la parte interna, n cuadrado sobre 4n cuadrado menos 7n más 1, que es una indeterminación infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital, me queda 2n sobre 8n menos 7. Vuelve a darme una indeterminación infinito sobre infinito, volvemos a aplicar L'Hopital. Me queda 2 octavos, que es lo mismo que un cuarto. El límite de una constante es la constante. Como me da menor que 1, por el criterio de la raíz, esta serie converge. Vamos con la comparación en el límite de la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la raíz cuadrada de 6n menos 1 sobre 5n más 9. Esta serie la queremos comparar con la serie P de 1 sobre la raíz de n. ¿Por qué la comparo con esta serie en particular? Porque si yo miro la mayor potencia del numerador es 1 medio. La mayor potencia del denominador es 1. Me quedaría la potencia en el numerador 1 medio sobre la potencia del denominador, que es 1. Resta de potencia porque es una división. Me quedaría menos 1 medio, que es lo mismo que 1 sobre n a la 1 medio. Por eso usamos esta serie P para comparar. Esta serie P con potencia 1 medio, que es menor que 1, es divergente. Entonces, ¿qué podríamos demostrar la divergencia? Si no nos sirve, si el valor que nos dé el límite no existe, pues tenemos que buscar otra serie para compararla. No es que es convergente, es que no sirve para compararla. Vamos a hacer la comparación de la desconocida entre la conocida y entonces aplicamos la doble C. Me queda la raíz de n por 6n menos 1 en el numerador, ya que multiplicamos los argumentos de las raíces, y en el denominador me queda 5n más 9 por 1. Vamos a sacar la raíz del límite. Para ello pues elevamos al cuadrado el denominador para que se simplifique la raíz con el cuadrado si quisiera regresar el proceso. Y me queda una indeterminación infinito sobre infinito, ¿ok? Y para ello pues aplicamos L'Hopital nuevamente. La derivada de 6n cuadrado menos n es 12n menos 1. Y la derivada de 5n más 9 elevado al cuadrado sería aplicando la regla de la cadena. 2 por 5n más 9 por 2 menos 1, que es 1, por la derivada interna, que es 5. Eso me quedaría 10 por 5n más 9. Como me vuelve a dar una indeterminación infinito sobre infinito, vuelvo y aplico L'Hopital y me queda la derivada del numerador 12, la derivada del denominador 10 por 5, que es 50, la raíz cuadrada de una constante sería ese límite y me da una constante, un valor numérico, que como dice el criterio, si eso me da un valor numérico, un valor que existe, ambas series divergen. Tenemos los criterios que se aplican para las series de términos alternados o alternantes, que son el criterio de la divergencia o del término enésimo. Para demostrar convergencia absoluta, cociente y raíz,
Y para demostrar convergencia condicional, el serie de Leibniz o el criterio de serie alternante, como aparece en la hoja del aula virtual. Tenemos entonces este primer ejemplo. Fíjense que identificamos que es una serie alternante porque tiene el menos 1 a la n más 1 o a la n menos 1 o a la n. Entonces, cuando me aparece el menos 1 a la n, identifico que es una serie alternante, es decir, un término es positivo, el siguiente es negativo y así sucesivamente. En este caso, el a su n es 1 sobre el arco tangente de n. Para este caso vamos a aplicar el criterio del término enésimo. Agarramos solamente el a su n, 1 sobre arcotangente de n, no consideramos el menos 1 a la n para aplicar el término enésimo, y entonces 1 sobre el arcotangente de infinito, hallamos el límite cuando tiende a infinito, y este valor nos va a dar la arcotangente de infinito es pi medios, 1 entre pi medios es 2 sobre pi, que es diferente de 0. Dice el criterio de la divergencia que si el límite me da distinto de 0, la serie diverge, por lo tanto, esta serie es divergente. Continuamos con otra serie alternante, la reconocemos porque tiene el menos 1 a la n menos 1 por el a su n, que es 5n sobre 2n más 2 factorial. Decíamos que si me aparece factorial, se recomienda usar el criterio del cociente. Y aquí tengo que tener mucho cuidado con el valor absoluto porque me puede arrojar un valor negativo y entonces no puedo quitar las barras cuando realizo los cálculos. Sustituyo la serie que tengo aquí, que es la que quiero calcular en el denominador, fíjense, exactamente igual, va para el denominador. Y sumándole 1 a la n va para el numerador. Aquí me aparece una n menos 1, si le tengo que sumar 1, me va a quedar n. 5 a la n, le tengo que sumar 1, 5 a la n más 1. Y n más 2, le tengo que sumar 1, pues sería 2 más 1, 3, n más 3. Podemos entonces aplicar la doble C, descomponer lo que necesitemos descomponer y simplificar aquello que nos corresponde. La doble C me quedaría menos 1 a la n por 5 a la n más 1. Entonces, menos 1 a la n por 5 a la n más 1, que sería por 5, por n más 2 factorial en el numerador. Y en el denominador me quedaría menos 1 a la n menos 1, menos 1 a la n por menos 1 a la menos 1, por 5 a la n, por 5 a la n, por 3, n más 3 factorial. Para descomponer el factorial a fin de simplificar, siempre se descompone de mayor a menor. 3 es mayor que 2, por lo tanto es n más 3 por n más 2 factorial. Simplificamos entonces, menos 1 a la n con menos 1 a la n, 5 a la n con 5 a la n, n más 2 factorial con n más 2 factorial. Me queda en el numerador 5, pero me queda menos 1 a la menos 1. Es decir, que para que la potencia sea positiva, sube al denominador, es decir, que me queda menos 1 por 5, por eso me da menos 5. Y en el denominador me queda n más 3, n más 3. Aplico el límite cuando n tiende a infinito y me quedaría una constante entre infinito, que es 0, como es menor que 1, converge absolutamente por el criterio del cociente.